también interesa las repercusiones que ha tenido dentro de la propia Ucrania y, naturalmente, inseparable del tema de Ucrania, es la repercusión que ha tenido en Moscú. En la página 4 del País viene una noticia que dice lo siguiente. Kiev intenta minimizar el rechazo en las urnas al Tratado de Asociación. Moscú aprovecha para criticar los mecanismos de decisión comunitarios. Otra noticia es la declaración de un ex primer ministro ucranio que ahora está en Rusia y dice lo siguiente. Sergei Arbuzov. La Unión Europea huye de Ucrania, que ha destruido su propio Estado. Estábamos esperando que llegara el turno porque la noticia holandesa tiene una repercusión muy grande en toda Europa y no solo en la Europa de la Unión Europea, sino en toda Europa, incluida Rusia, que forma parte, quieran o no quieran, de Europa, exactamente igual que España. Papi, a ver qué te parece la noticia que trae el país sobre la repercusión que ha tenido en Kiev y la importancia que tiene en Rusia, donde están el primer ministro de Medvedev, le da una importancia muy grande. Y hablan del miedo que tiene la Unión Europea a lo que está pasando en Ucrania. A ver tu opinión y lo que has podido recoger de la opinión pública o de personajes de influencia, tanto en Ucrania como en Rusia. Yo quería destacar lo que ha sido el impacto del resultado del referéndum en Ucrania. Hay que hacer algo de historia y recordar que el presidente Yanukovych cayó en su momento hace 2 años porque se negó a firmar el acuerdo del que estamos hablando, que es un acuerdo de asociación de la Unión Europea con Ucrania que ha entrado en vigor el 1 de enero, lo cual es un problema porque en principio se suponía que todos los países iban a ratificar sin ningún tipo de problema y ahora hay que ver qué se hace tras el no holandés, que como sabemos es meramente consultivo, pero el gobierno holandés pues tiene que tomar una decisión sobre qué hacer, si ratificar o no ratificar. Me alegro que digas que este acuerdo comercial es el mismo, no digo que de contenido, pero era la misma idea que introdujo especialmente Alemania de Merkel para evitar que Ucrania renovara el acuerdo comercial con Rusia. Y ese fue el motivo del enfrentamiento y de las revueltas del Maidán y de toda la crisis que ha producido la nueva situación en esa Europa del Este, donde Rusia aprovechó la ausencia de norma internacional producida por el Maidán y la caída de la Constitución de Ucrania para ya incorporar, de acuerdo con la voluntad de la población, del más del 90% Crimea, y de todo lo que ha venido después de la guerra del Donetsk y de toda la división de Ucrania. Todo ha sido una consecuencia de que Bruselas impidió el desarrollo normal de las relaciones políticas comerciales que eran tradicionales entre Ucrania y Rusia. Y eso ha traído estos lodos de hoy. Y aquí fue culpa preponderantemente de Alemania, que es la que trajo la ruptura de las relaciones comerciales entre Ucrania y Rusia y lo que ha producido lo que hoy estamos viviendo. Esa es la realidad. Por eso me alegra muchísimo que haya recordado que este acuerdo es el mismo que sugirieron a Ucrania para que no firmara acuerdo ninguno con Rusia y en su lugar firmaran este acuerdo. Pues mire lo que le ha costado esa visión estratégica de la política a medio plazo, ni siquiera a largo plazo. ¿Qué le ha costado a Alemania y a la Unión Europea? Pues la pérdida de una influencia total en la Europa del Este, un desprestigio total, que los demás países que quieren entrar en la riqueza de la Unión Europea, pero han perdido la relación con Putin y con Rusia peor que hace una década. Y luego, el resultado que es la preponderancia que tiene ahora en la relación económica para los suministros de gas y para los oleoductos, para todo. Es Rusia la que ha salido ganando de esa crisis. Y han tenido que ahora que ponerle sanciones a Rusia para disimular ¿qué? Para decir que Rusia es culpable y la prueba es que la sancionamos. Si todo eso es pura propaganda, si todo eso es mentira. Y yo no defiendo, lo tengo que decir nunca, a Rusia como sistema, la defiendo claro como es europea, pero como sistema político es una oligarquía exactamente igual, no peor, que las que están integradas en la Unión Europea. Una oligarquía, pero no tiene el cinismo de la oligarquía de partido, aunque la práctica sea peor. La teoría rusa es menos cínica que la teoría de la UE, del Estado de partido. El Estado de partido es el colmo del cinismo, donde alardea de que lo mejor que le puede corresponder a Europa y por tanto al mundo es un Estado de partido donde no haya representación, porque lo que pretenden todos los partidos
según la Unión Europea, es la integración de las masas en el Estado, como pretendía Hitler, Mussolini y Franco. Eso es lo que hay, ese cinismo es el que hay hoy en Europa. Papi. Bueno, pues decir evidentemente que Poroshenko, quien también ha aparecido, al igual que David Cameron en los papeles de Panamá, Poroshenko evidentemente ha tratado de leer el resultado del referéndum holandés en clave nacional holandesa. Y se echaba la bola de en medio, como los tenistas, y decía que hay problemas en la Unión Europea, están discutiendo entre ellos, tienen problemas a nivel interno en Holanda y esto en el fondo no es contra nosotros. Sin embargo, la oposición ha tenido un mensaje muy duro contra él. Ellos han entendido el resultado como un plebiscito en contra de la persona de Poroshenko como interlocutor de Ucrania en las relaciones con la Unión Europea. También le han acusado, pues bueno, de estar aliado a la élite, a los intereses oligárquicos de algunos, etcétera, etcétera. Y en los papeles de Panamá, por 3 veces y 3 sociedades distintas, aparece complicado Poroshenko. Y las palabras literarias de Poroshenko están reflejadas aquí en el país. Dice, ahora la palabra la tiene el gobierno, el parlamento y los políticos de Holanda. Estoy seguro de que desde el punto de vista estratégico, habrá que ver lo que significa estratégico, este acontecimiento no es un obstáculo para el camino de Ucrania hacia Europa. ¿Qué te parece? Que es cínico, ¿eh? Desde el punto de vista estratégico, lo que hay que decir que tácticamente parece que es un obstáculo, pero no. Desde el punto de vista estratégico esto es buenísimo. Bueno, hay que recordar que este señor está en el poder después de 100 muertos. Claro. Una guerra, la pérdida de Crimea. Y las provincias del este, las dos. Claro que las ha perdido, si Ucrania no tiene ningún poder sobre ella. Si todavía los acuerdos de Minsk II están en vigor y tienen ya una zona neutral fronteriza. Si eso ya ha quedado permanente, eso ya no tiene retorno. Así Ucrania ha perdido una tercera parte de su territorio, además de Crimea. Y todavía hablan de que esto es una victoria estratégica. Liasko, que es el líder del Partido Radical allí en Ucrania, es uno de los líderes de la oposición en el Parlamento de Ucrania, ha pedido directamente la revocación del mandato de Poroshenko. O sea que esto no ha terminado allí. Pues claro que no, afortunadamente.